Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. A vos. Sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros. Tenemos noticias y buena música. Y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Buenas tardes. Entre ayer y hoy, en 2 oportunidades, tuve en Facebook posteos que habían hecho personas. El primero fue una persona que, entre otras cosas, está muy pagada de su intelectualidad. Por supuesto, cuando una persona está pagada de su intelectualidad, es evidente que tiene una fallita, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué adoleces, dice, reza un viejo adagio. Bueno, ayer esta persona ponía: estoy podrida de los que usan la palabra patria, son todos unos nazis, para empezar a hablar, y después se despachaba con una cantidad de palabrotas y pensamientos absolutamente falaces, entre otra cosa, porque queda en evidencia que no entendía el valor de la palabra patria, que más o menos tiene, desde lo emocional, el mismo valor que puede tener para vos la palabra hogar. Si uno quiere su hogar, si uno quiere su barrio, su cuadra, su pago chico, su provincia, quiere su patria. Que la palabra haya sido utilizada por algunas personas en la historia en forma negativa o apelando a esa emocionalidad del pueblo, haya personas que hicieron mal uso de la palabra patria, no significa que la palabra en sí sea mala. Es la carga emotiva que se le pone y que se pone detrás de ese símbolo. Los símbolos no tienen un significado unívoco. Un símbolo significa todo lo que vos quieras que signifique. Vos podés ver en él reflejado lo que vos quieras. Por eso hay personas que se dedican al estudio de la simbología. Y hay símbolos que tienen significados que están más universalizados que otros, símbolos que son un poco más secretos o que solo son entendidos por pocas personas. Pero la realidad es que la palabra patria es una palabra que para mí tiene una carga absolutamente positiva, vista desde la emoción como aquella extensión de mi barrio, de mi pago chico, de mi tierra. Y esta persona terminaba su posteo poniendo: y el que no le gusta que me borre, porque 2 o 3 personas tuvieron la gentileza de decirle chau, ponerle simplemente chau, y evidentemente la borraron. Yo me despedí a la francesa, la eliminé de mis contactos sin decirle nada. Dije, bueno, de vez en cuando hay alguien que se exacerba, se exalta, pisa el jabón y se golpea contra el borde de la bañera. ¿Viste esas cosas que se te van ocurriendo tratando de darle un corte cómico? El problema fue que hoy abro nuevamente el Facebook y uno de los posteos era de una persona que decía: vos que lo votaste, ahora aguantate el tarifazo. Y detrás de eso venía una colección de anatemas que hubieran hecho poner colorada a la mismísima Eve de Bonafini. Entonces yo pensaba, ¿cuál es la diferencia que hay entre la libre expresión, el libre pensamiento y las burradas en general? El libre pensamiento es la doctrina que reivindica la razón por encima de cualquier dogma o creencia preestablecida. Esto es la definición de libre pensamiento, que mucha gente malinterpreta la palabra y cree que el libre pensador es aquel que dice la primera boludez que viene a la cabeza. No es así. El libre pensamiento reivindica la razón por sobre dogmas y creencias preestablecidas. Esto es, el libre pensamiento no cree en las cosas porque sí, porque te lo dicen y punto, porque te lo dijo tu mamá o porque te lo dijo el presidente. El libre pensamiento utiliza la razón, ese don tan maravilloso que diferencia al ser humano del resto de las especies, para analizar, para ahondar,
para escarbar buscando una verdad que cuantos más elementos tenga para ser juzgada, mejor es. La libre expresión no. La libre expresión es la irrestricta libertad de expresar tus ideas. Pero mucha gente también se confunde y cree que la libre expresión es un derecho avasallante que puede pisar el derecho, el decoro y el buen humor de los demás, sin hablar del honor y otras cosas. Y la libre expresión te habilita a decir cualquier burrada porque sí. La segunda persona que leo hoy con este posteo que estaba lleno de puteadas por todos lados, era una persona que manifestaba con respecto a las tarifas, y a esa persona se le ocurrió agregar algunos condimentos que a mí me empezaron a hacer ruido, porque decía, vos ahora aguantate las tarifas, vos que los votaste, y ponía dos puntos y una ráfaga de puteadas, y decía, porque claro, y ahora me van a venir con esto, que son todas operaciones. Otro posteo también decía, estos son todos operaciones. Operaciones. Da la casualidad que la persona que puteaba mucho, pero mucho, mucho y feo, era una persona que pretendía defender la postura K. Lamentablemente, la grieta no está cerrada. Tenés la postura K por un lado y la postura M por el otro, que es mucho más educada quizás, pero en algunos casos tiene cierto grado de obcecación en pretender que uno no pueda ni siquiera hacer un comentario con respecto a las medidas que va tomando el gobierno. En la medida que sigamos de esta forma, nos vamos alejando. Desde la primer postura, que yo decía, la postura K, nos alejamos de la idea genuina y sana de la libertad de expresión, porque no permitimos que los demás expresen sus ideas sin empezar a adornarlos con puteadas. Y con la segunda postura, nos alejamos del libre pensamiento. No utilizamos la razón para analizar las medidas de gobierno. Yo ya decía qué peligroso que es cuando se empiezan a armar operaciones en serio, como la que se está armando en La Matanza, y precisamente es una operación que tiene ribetes mucho más complicados y escandalosos que lo que sería una operación de prensa. Ahora bien, ¿hay una operación de prensa? Vos que estás del otro lado y sos argentino, llevas muchos años escuchando y mirando y leyendo noticias y noticieros. Y más o menos tenés un instinto que te permite ver cuándo hay una operación y cuándo hay cosas que son incontrastables, como una imagen. Esta imagen que desconozco cómo la productora Delía, productora que fue una productora muy brillante, que fue discípula de Carlos Delía, que es politóloga en realidad, aunque se dedica al periodismo, cómo consiguió ese video, vaya a saber uno. Pero la realidad es que el video no requiere ningún pie de pantalla, ningún título, ninguna explicación. Está el señor López con un fusil Sig Sauer, una marca cara, y Sig Sauer se caracteriza por ser de muy alta precisión. Y lo peor de todo, que detrás de esto está la obscenidad incuestionable de una imagen que uno puede tratar de procesar, pero no se entiende, que es una monjita tomando los bolsos con dinero y no haciendo ningún gesto ni siquiera de espanto o de sobresalto frente a la presencia de semejante pedazo de arma colocada ahí en el piso en forma ostensible. Y a mí me queda ese gusto amargo de decir, che, cómo se corrompieron las cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo de esa frase que decía, ya ni en la paz de los sepulcros creo. Y me pongo a pensar, ¿no? Hablando de sepulcros, esas bóvedas ocultas que encontraron en la capilla de ese lugar que todavía no se logró definir qué es, si un monasterio, una casa de retiro o la quinta de un fallecido obispo. Pero las monjitas tomando los bolsos con dinero, el fusil en el piso, y la idea de que se ha corrompido
hasta imágenes que remitían a cosas buenas. Vos ves una monja, a mí toda la vida me costó mucho trabajo entender la figura de una monja, de una hermanita, porque más allá de que entiendo las acciones de caridad, y entiendo, y por supuesto, la Madre Teresa de Calcuta, y gran cantidad de monjas que a través del mundo trabajan en obras, en misiones, en lugares muy peligrosos, ayudando a la gente en cuestiones de educación y de salud. Siempre me costó entender esa entrega, ese casamiento con Dios, ese renunciar a la vida del mundo, y mucho más me costó entender a las monjas de clausura. Sin embargo, siempre detrás de la imagen de una monja hubo un aura como de cierta santidad por el tipo de acciones que las monjas llevan a cabo alrededor del mundo. Siempre estuvo esa cosa de asociar a las monjas únicamente con cosas buenas, más allá del estereotipo de la hermana superiora de carácter muy duro, o de algunos ejemplos que hay en la antigüedad de algunas monjas que eran autoritarias, que dirigían instituciones complicadas, pero la idea, la imagen, el símbolo, yo te hablaba de lo que es el valor de un símbolo, el símbolo de una monja era una cosa, si se quiere, buena. Vos podías o no entender por qué se hacía monja, podías o no ser religioso, podías o no ser católico, pero decía, bueno, monja igual algo bueno hace. O trabaja enfermera, o atiende un comedor, o ayudó en la guerra, y de repente te encontrás con esto. Y decís, llegamos a un punto tal en el que no se puede confiar ya en nada. Los sepulcros no son sepulcros, las monjas no son lo que nosotros esperamos. Y los políticos son muchísimo más de lo que nosotros sospechamos. Y se empiezan a resquebrajar montones de discursos. Y si vos utilizás el libre pensamiento para razonar, para entender, para ahondar, investigar, escuchar todas las voces, y todas significa todas, hasta la del señor Navarro, si escuchás todas las voces, tenés libertad para sacar tus propias conclusiones. Y ahí podés ejercer tu libertad de expresión. Fíjate qué interesante sería, ¿no? Con estas dos ideas, libre pensamiento y libertad de expresión, generar una convivencia en el que, tal como dijese Voltaire, yo no pienso como usted, pero daría mi vida para que pueda expresarlo, entendiéramos que el que piensa distinto no es un tipo que hay que putear de arriba abajo, ni tratarlo como un idiota, porque quizás cuando nos subimos a ese escalón pensando que estamos más arriba y que lo podemos putear porque él es el idiota que no entendió la realidad y nosotros tenemos la verdad revelada, nos convertimos en seres autoritarios, dogmáticos, nos convertimos en fundamentalistas y no aceptamos al otro, no lo aceptamos porque no aceptamos sus ideas, y si no aceptamos sus ideas, no aceptamos al otro, lo negamos. ¿Y querés que te diga algo? Negar al otro es el primer paso para negarle sus derechos y para dejar de respetar su vida. Por eso los regímenes autoritarios tienen el peligro de que detrás de los discursos vienen los exaltados que empiezan a negar a los otros y les quitan todo derecho. Y quitarle todo derecho es pensar que su vida vale menos y pensar que es aceptable insultarlo, golpearlo o matarlo. No es esa la Argentina en la que yo quiero vivir. Y no creo que sea la que vos querés vivir. Entonces, si en las redes sociales ves a alguna persona que está haciendo esto, ¿sabés qué es muy bueno hacer? Exactamente lo mismo que hice yo hoy. Luego de pensar 2 o 3 veces, ¿qué hago? ¿Le contesto o no? Dije, no le voy a contestar, no voy a entrar en ese juego. Porque creo en el libre pensamiento, creo en la libre expresión y creo, fundamentalmente, que todavía hay esperanzas. Soy Martín Bermúdez y esto es Te Vas a Acordar de Mí. Si el estrés te vuelve loco, si estás todo el tiempo a 1000, si quieres
La Fundación TESA, institución no partidista que promueve la interacción entre argentinos y ciudadanos del Medio Oriente, respetando la diversidad de opiniones, creencias e historia, tiene el agrado de informar la apertura de la inscripción al viaje Formadores de Opinión 2016, a realizarse en el mes de noviembre con destino Turquía, Jordania, Israel y Palestina. Para más información, visitar www.fundaciontesa.org. Bueno, nuevamente 18 y 19 minutos. La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados 4 décimas. No hay viento, la humedad está tranqui, así que igual sensación térmica. Se viene un fresquete importante para el fin de semana. Le quiero avisar a nuestra audiencia que hoy Romina Manfrinotti no viene al programa. Y no viene al programa porque hace aproximadamente una hora iba por Avenida La Plata y San Juan, se dirigía a tomar el subte para venir para acá, para el centro, cuando una parejita, un hombre y una mujer en una moto, se subió a la vereda, la golpeó, la arrastró y le robó el teléfono. Y gracias a Dios Romina Manfrinotti está bien, gracias a Dios no se golpeó, no tiene moretones, salvo el susto que se pegó, está haciendo la denuncia y bloqueando el teléfono y esas cositas que nos da esta hermosa ciudad de Buenos Aires, en la que realmente uno no puede creer que siga existiendo este tipo de delincuencia, porque, a ver, tuvo suerte. Lo primero que cuando me mandó el mensaje, le digo, ¿vos estás bien? ¿Te golpeaste? No, no me golpeé. Le digo, bueno, más allá, dice que todavía estaba pagando el teléfono. Es que lo que nos pasa a todos, roban a gente que son laburantes. No se puede usar el teléfono en la calle. En la ciudad de Buenos Aires, que tiene no una, dos policías dando vueltas, te roban igual, andan con las motos, afanan, y lo más tranquilo, total, después no pasa nada. Así que hoy no se parece a Romina Manfrinotti, pero ahora por unos cuantos días nos va a acompañar Fernando Apeseche. Buenas tardes. Buenas tardes. Después de mucho sin venir, todavía no estamos bien de la garganta, pero esperé, por suerte no le ha pasado nada a Romina, y tengo la suerte de estar yo aquí. Escuché atentamente lo que planteabas, empezaste hablando de las tarifas, y recuerdo aquellos programas del año 2004 cuando recién Kirchner estaba andando su primer mandato, bueno, el único que hizo, porque después los demás fueron de Cristina, y nosotros hablamos de ese tema, ¿por qué no renegocian los contratos? O sea, hace 12 años anticipábamos lo que está pasando hoy. Uh-huh. O sea, y no es porque uno sea un erudito ni un visionario, simplemente porque es un tema elemental. Uno tiene que pagar lo que corresponde. O sea, yo te digo, nadie quiere pagar mucho, nadie quiere pagar demasiado. Es como que es una exorbitancia pasar de 100 a 500 o de 100 a 1000 o de 100 a 10.000, es muchísimo. Sin embargo, seamos conscientes. Esto lo hablaba con un chico que le llegó una factura de 50 pesos a 400. Y dice, no puedo pagar eso. Le digo, ¿cuánto pagas una cerveza cuando te venía 25 por mes? Y 80. Bueno, me parece que hay que tener un poco de razonabilidad. No, ¿sí? Eso está bien. Pero hay una equivocación del gobierno en no haberlo hecho de una manera progresiva. Bueno, ahora está corrigiendo, veremos qué pasa, ¿sí? Perfecto. Bueno, Fernando, si trabajás con cargas internacionales... ¿Dónde la aseguro? Asecuranza. Asecuranza, la empresa argentina de seguros de transporte de mercancías, seguro de responsabilidad y seguro de caución. Si trabajás con cargas internacionales, no tenés otra alternativa que recurrir a la mejor, una de las operadoras de seguros internacionales de carga más grandes del mundo, con más de 1.200 representantes distribuidos en toda América, filial en Europa, y es de un argentino, es una empresa argentina construida con esfuerzo y una de las mejores y las más confiables. Acordate, Asecuranza. Lo único que tenés que hacer, entrás en asecuranza.com, asecuranza con doble SK, asecuranza.com, y asegurate mercancía y dormí tranquilo. Fíjate lo que le pasó a Manfrinotti, pobre. Gracias. Sin embargo, te quiero hacer una consulta, porque recién, como hace días que no venía, recién estaba ahí en el pasillo de la radio y tomé un vaso que me sorprendió. ¿Por qué? No sé, era un vaso como de papel. Los vasos de polipapel. Ajá. Los vasos de polipapel que ahora también estamos usando en la radio. Los vasos de polipapel de TIE Sociedad Anónima. Vasos de polipapel, ¿por qué? Es más amigable con el medio ambiente. Esto es Ecomedios. No es solamente porque cadena eco. Ecomedios tiene que ver con la ecoamigabilidad, con la ecología.
Y los vasos de polipapel se reciclan de una forma muchísimo más amigable, son reciclables contra otros materiales que se utilizan en los vasos, que encima tienen un problema, te cambian el sabor del café. Si a vos te gusta el café, tenés que usar vasos de polipapel. Vasos de polipapel es muy fácil de encontrar. ¿Cómo? Entrás en Google, pones vasos de polipapel y te lleva automáticamente al distribuidor más grande de la Argentina, que es TIE Sociedad Anónima. Vas a encontrar polipapel.com.ar o vasosdepolipapel.com. En cualquiera de las dos, dale clic y fíjate quiénes son los clientes. Buenísimo. De TIE Sociedad Anónima. Cuando veas quiénes son los clientes, llámalo, no pierdas ventas. La gente hoy está apurada, no siempre se puede sentar en tu café a tomar un cafecito. Dale la posibilidad de que se lleve el café con el mismo gusto que se lo servís en el bar, con vasos de polipapel de TIE Sociedad Anónima. Acordate, polipapel.com.ar o vasosdepolipapel.com. Bueno. Te digo los teléfonos para comunicarse. Sí, por favor. 4325-1220 y el contestador 5254-2353. Vamos a arrancar porque el editorial estuvo duro y quiero que la gente lo piense con una musiquita tranqui. Dale. Un poquito de musiquita. Now I feel 10 feet tall. The sun is shining on us, baby. Play that song so we can dance. Shining on us, baby. Let's play the song so we can dance, 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 dance. Shine on, shine on, shine on. Come on and shine on, shine on. Ooh, shiny eyes, you've broken down a wall. The sun is shining on us, baby. Let's sing the song and we can dance. Our love is shining on us, baby. Let's play the song so we can dance, 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 dance. Shine on, shine on, shine on. I want you to shine on, shine on, shine on. Shiny eyes, we can have fun. Shine on, shine on, shine on. Shiny eyes, love you 10 feet tall. Shine on, shine on, shine on. Shine on. 18:27, seguimos con la misma temperatura, pero no se hagan ilusiones, va a bajar, pero va a Estamos bajar. en invierno. No, sí, bueno, pero el invierno vino adelantado este año, que es una de las graves complicaciones. Por más que uno se canse de repetirlo, la realidad es que vos podés entenderlo. Es que vos decís, si yo me pego un martillazo en el dedo, es lógico que me duela, sé que un martillazo en el dedo me duele. Es lógico que me duela, sé que me duele, pero el hecho de que sea lógico no quiere decir que no sienta el dolor. Igual me pegué el martillazo. Esto es lo que pasó. Se adelantó el invierno, hizo más frío, pero la realidad es que todo el mundo puede entender que se adelantó el invierno y hizo más frío, pero cuando llegaron las facturas, debe haber habido gente con problemas de salud en serio, ¿eh? Yo estoy pensando, yo que soy hipertenso, todos los hipertensos deben haber tenido que tomar el Lotrial más tempranito, el Enalapril, así no decimos marca, pero deben haber tenido que tomar la pastilla más temprano cuando vieron la factura, y ni hablemos de los que tienen débito automático.
Los que tienen débito automático, que el tipo no reclamó nada, de repente entró en el banco y vio que le habían descontado una guita que se deben haber querido Peor. matar. Sin embargo, nosotros que tenemos unos cuantos años, yo recuerdo tiempos cuando éramos chicos, realmente calefacción, cero. Sí, Y sin sí. embargo, no nos enfer- yo Bueno. me enfermaba como enfermo. Bueno, ahora. yo he vivido en Mar del Plata y he pasado inviernos con unas gripes importantes, pero la realidad es, más allá de la obviedad que resaltó el primer magistrado el otro día de no estar en camiseta dentro de casa, que yo nunca, en invierno no se me ocurrió nunca una idea tan peregrina, la realidad es que antes calefaccionarse era más barato, entre otras cosas porque teníamos producción propia, ¿no? También. Que cuando a vos un recurso sobra, pero bueno. De todas formas, mi problema en estos días fue que me lo explican 542 veces y no, necesito... había un viejo sketch en un programa de humor, que no sé si era La Tuerca, que un tipo explicaba con un pizarrón que decía Renato y ponía con el puntero y trataba de explicar en el pizarrón, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿quién nos puede explicar? Y por supuesto nuestra especialista en consumo de cabecera, Carolina Suárez, que hoy tiene una agenda todavía. Hola Carolina, Y sigue. bienvenida. Y sigue. Sí. Bueno, gracias por la invitación como No, siempre, por favor, ¿no? es un gusto recibirte. La verdad es que es bastante complejo, pero esta fórmula, si se quiere, no es casi como la de la cola diet, ¿no? Que costaba bastante. Y, ¿a qué me refiero con esto? Hoy, esta mañana, se conoció la resolución 129, que viene a modificar la resolución 29. Me dicen, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, esto habla de los topes en el aumento, ¿no? El famoso 400% de tope de aumento en las tarifas. Hablamos siempre de usuarios residenciales. Para pymes es del 500%. Lo importante acá es cómo calculo este 400%. Claro. ¿Por qué digo que es más sencillo? Hay que tomar una factura de igual periodo del año anterior, es decir, estamos en junio, ahora con la factura de vencida, porque Sí. estamos el mes que venció, que generó tanta polémica, tomamos la de junio de 2015. Ujú. Y lo que hay que hacer es sencillamente multiplicarlo por 5, o sea, el total. No hay que ir al consumo, a los metros cúbicos, no, hay que ir a lo que uno abonaba en el total de la factura el año pasado y lo multiplica por 5. Eso nos va a dar el parámetro de 400%. Este es el techo, para que quede claro, el techo de el tope de aumento. Quiere Claro. decir que si yo consumí menos, bueno, me va a venir exactamente lo que consumí. Pero si consumí de más, no va a pasar este 400%. Si consumiste más que es lo mismo del año pasado. Vamos a hacer una digamos. cuenta clara para que Sí. para que se entienda perfectamente. Vamos a suponer que el año pasado consumiste, te llegó la factura y pagaste 100 pesos. Bueno, Sí. lo multiplicas por 5. Sí. Entonces, este año deberías, como tope, pagar 500 pesos. Correcto. ¿Te llegó 600 pesos? Bueno, entonces hay un excedente de 100 pesos. Sí. ¿Qué pasa con esos 100 pesos de excedente? Porque tenías débito automático y lo pagaste automáticamente, Ujú. o decidiste ir a pagarlo. Bueno, eso te va a volver en la siguiente factura Nota de como nota de crédito. crédito. Perfecto. Exactamente. Se va a descontar de lo que vuelvas a consumir. Pero entonces estamos hablando de dinero y no de metros cúbicos. No, antes era una cuenta muy compleja que hablaba de multiplicar lo que vos consumías este año en metros cúbicos por el valor del metro cúbico en el anterior cuadro tarifario, es decir, del año anterior. Ajá. Y ahí le tenías que sumar FOSEGAS y le tenías que sumar el cargo fijo y después multiplicarlo por 5. ¿Explicarle eso a la gente? No, es terrible. Yo te digo, me quedé anonadado. Quería llamarlo por teléfono a Nelson Castro cuando decía, no es el 400, es el 500. No, señor, hay que saber matemática. El monto es igual al capital más el capital por el interés. Entonces, lo que acaba de decir ella es que la tarifa anterior la multiplicás eso por... Por 4 y por lo cuatro sumás y le al sumás número anterior. original, Porque claro. es directamente multiplicar por 5, es sacar factor común y multiplicas por 5. Entonces, yo creo que esta vez es bastante simple. Aquel que tiene la factura lo puede saber rápidamente. Te cuento, a mí me llegó una factura de 10.500 pesos y con la nueva modalidad voy a pagar 5.400. Te cuento que el año pasado ya estaba pagando 4.000. ¿Por qué? Porque yo no tengo subsidios de la sintonía fina del 2011 y tenía el mayor cuadro tarifario. ¿Por qué? Por vivir en un barrio donde tuve la suerte de comprar hace mucho tiempo, a pesar de que ahora no tengo la misma plata que en aquel momento, tengo mucho menos, pero bueno, tengo No, que pero pagar eso aparte por cuando estar ahí. vos compraste, pues yo también viví, estamos hablando de Parque Leluar. Parque Leluar era un lugar muy bonito que tenía pero era una zona de quinta donde valía 2 mangos comprar un terreno. Claro, claro. El Parque Leluar
explotaron los valores cuando se terminó de construir el acceso este. Claro, y en el la 2011 se generó esta modificación Claro. automática por zona, por zonificación, Claro, que dividía de exactamente. Libertador para un lado y para el otro. Entonces los que quedaban del otro lado automáticamente pasaban a ser una categoría superior sin subsidio. Claro. No tenían la opción. Pero Después a estaba veces la uno tiene que renuncia pensar automática. eso también, viste, que vos si recategorizaste la zona, hay gente que vive en el lugar, yo conozco, porque yo también viví unos cuantos años ahí, que había gente que era matrimonio de viejitos que de hecho se habían jubilado y se habían ido a vivir a lo que era originalmente la quinta, Claro. que valía 2 mangos una quinta en el lugar, en serio, valía 2 mangos, pero yo ayer hablaba justamente de esto, de los valores de las propiedades, decía, si hubiera un buen sistema de transporte, con la plata que te están ofreciendo para el crédito Procrear, vos podrías irte a vivir al tercer anillo del conurbano, siguiendo la línea de Sarmiento, de cualquiera de los trenes, si anduvieran bien los trenes, que es lo Claro. que pasa en Europa. La gente vive lejos, pero tiene buen transporte, y cuando vos te vas alejando, $100.000 acá en la capital no compras nada, pero si te vas a Merlo, haces ruido con 100 lucas. Lo que pasa es que la gente no se va porque no hay buen sistema de transporte. Porque Ahora no hay bien, buen sistema de claro. transporte, de salud, de comer, o sea, es una sumatoria. Ahora, ¿no? pero voy a la figura por lo siguiente. Sí. En su momento, ir a Parque Leluar, la gente que más o menos, algunos recordarán, había un boliche mítico, una casa de té que se llama Friendly en el medio del bosque, que sigue existiendo. Era una aventura entrar en Parque Leluar. Tenías que ir por la vieja Gaona, había partes de tierra. Después, los años que estuvo en construcción la autopista era una cosa para llegar ahí. Y llegabas finalmente a Parque Leluar. Entonces valía 2 mangos la tierra. Claro. De hecho, la zonificación de Parque Leluar era, el lote mínimo eran 1.000 metros. 1.000 metros era el lote mínimo que te permitían para el loteo. Imagínate vos, había quintas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de tierra, y por ahí tenían un chalecito chiquitito de 2 dormitorios, un quincho, una piletita así nomás, que era la quintita de fin de semana, no valían nada. Claro. Ese tipo que en ese momento compró justamente porque no le alcanzaba la plata para comprar, poner en el centro de Castelar o en otro lugar, de repente vinieron y dijeron, no, pero ahora donde vos vivís es caro, así que te lo multiplico por... Entonces, esas son las cosas que a Como veces... pasa en Recoleta. ¿Cuánta Claro. gente que vive en Recoleta, que tal vez vive en un departamento de un ambiente 2 y se encuentra con la misma situación? Vamos a ir con la tanda, así después nos quedamos Dale. tranquilos hasta el final del programa. Te vas a acordar de mí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Te vas a acordar de mí. La Fundación TESA, institución no partidista que promueve la interacción entre argentinos y ciudadanos del Medio Oriente, respetando la diversidad de opiniones, creencias e historia, tiene el agrado de informar la apertura de la inscripción al viaje Formadores de Opinión 2016, a realizarse en el mes de noviembre con destino Turquía, Jordania, Israel y Palestina. Para más información, visitar www.fundaciontesa.org. Bueno, si trabajás con cargas internacionales, tu mejor opción
Encima es una empresa argentina, Asecuranza. Entra en asecuranza.com, Asecuranza con doble S y K. Seguros de transporte de mercancías, seguro de caución y seguro de responsabilidad. Asecuranza, una empresa argentina con más de 1.200 representantes de ventas repartidos en toda América. Asecuranza es una empresa muy sólida y es tu tranquilidad para transportar mercancías por todo el mundo y poder dormir tranquilo. Y otro de los temas que hoy estábamos comentándolo también. Vos venís apurado, cada día más apurado, el transporte no es confiable. Y el café rico de verdad es el café express. Y más de una vez no te sentás a tomar un café porque no tenés tiempo. ¿Cuál es la solución? Llevarte el café en la mano. Por eso empezaron a crecer mucho las grandes cadenas de café. Inclusive hemos importado cadenas de café de los Estados Unidos. Ahora bien, si yo te sirvo un buen café expreso, cortadito, jarrito o lo que sea, y te doy la posibilidad de llevártelo a la oficina, el café queda rico, sí y solo si lo pones en lo mismo que usan las grandes cadenas, que son los vasos de poli y papel. Es la fórmula más sencilla y encima amigable con el medio ambiente. ¿Dónde lo consigo? Vasos de polipapel, pones en Google vasos de polipapel y te va a llevar a polipapel.com.ar o a vasosdepolipapel.com. Cualquiera de las dos son las páginas de TIE Sociedad Anónima, el mayor distribuidor de vasos de polipapel de la Argentina, que te cuento, hasta podés hacer acciones de marketing con ellos. Hace poco la gente de Netflix largó la serie House of Cards, la temporada de este año, con la campaña Underwood 2016. Y mandaron a hacer los vasos, que era la campaña de marketing. ¿Sabés quién los hizo? TIE Sociedad Anónima. Buscá vasos de polipapel en Google y tomá café con gusto a café. Bueno, seguimos con el tema de el consumo, las zonificaciones y todo. A ver, yo entiendo que hacer una fórmula era complicado, pero, Caro Suárez, vos que sos, te enfocás. Mucha gente dice que esto lo que va a hacer es favorecer a un montón de tipos que tienen climatizado hasta el cepillo de dientes y que como total no van a pagar más de 5 veces lo que pagaron el año pasado y encima el año pasado hizo mucho menos frío que ahora, los tipos van a poder usar la calefacción hasta para el cepillo de dientes y van a pagar muchísimo menos, que proporcionalmente va a dañar mucho más al tipo que menos tiene que al que más tiene. ¿Es así o es simplemente una idea preconcebida rara? ¿Qué fue lo que dijo el presidente los días atrás cuando nos pedía a todos justamente colaboración, ¿no? Que y lo mismo que dijo Aranguren después. Por favor, necesitamos cuidar, tenemos problemas con este recurso, no hay gas básicamente, así que seamos un poco más cuidadosos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Justamente lo que acabas de explicar. Si yo pongo un tope de 400, sin poder otro tipo de fórmula o cálculo, todo aquel excedente no va a estar subsidiado, porque claro, volvemos al mismo sistema de subsidio, pero incluso con un subsidio mucho más crítico, porque ni siquiera estamos hablando de una tarifa para los que menos tienen, no, es aquel que más tiene, que consume más, que claro, el metro cúbico sale más caro porque consume más, que claro, le estamos haciendo todo lo contrario cuando educamos al consumidor, porque al consumidor le decimos, mire, usted sabe que hay rangos, que tenemos 8 tipos de rangos de usuarios y que usted puede pasarse de bimestre a bimestre si se educa, si es responsable en el uso. Entonces ahora ponemos un tope y no va a haber control. Pero, a ver, pero al día de ayer había grandes dudas porque se demoraba la resolución, esta 129 que se conoció hoy. Muchas de las dudas decían, bueno, seguramente digamos, todas las dudas que teníamos se iban a despejar en la resolución. ¿Sabes la sorpresa que me llevé yo esta mañana cuando vi que la resolución era exactamente igual al anuncio del lunes? Digo, para esto se demoraron, no dejaron absolutamente claro nada. Son 3 artículos los que modifica. Lo único que le dice es al Enargás, encárguense ustedes de resolver esta cuestión. El Enargás que dirige un señor que antes era ejecutivo de una... El mismo, señor Tesanos. ¿Y qué pasó también con eso? Político. Hoy, mientras todos miraban en la resolución 122 del Boletín Oficial, en el mismo día, en el Boletín Oficial, se prorrogó el nombramiento de este señor. Qué casualidad, ¿no? Ahora, dale, Fernando. ¿Esta resolución 129 va a ser hasta fin de año? Es hasta fin de año y para todo el país. Ahí, bueno, también decir hasta fin de año. Recordemos que en agosto va a haber algún tipo de respuesta por parte de la justicia acerca del fallo de La Plata, ese que conocimos el día jueves, que le pone freno a 2 resoluciones, la 28 y la 31, que son las que vinieron a modificar los cuadros tarifarios ahí en el mes de abril. Claro, se podría decir que patearon a cargar con la resolución 129. ¿Te puedo contar una idea que tuvo una señora amiga
dijo, ¿por qué no hacer un prorrateo, ¿sí?, del consumo a lo largo del año? O sea, a vos te toca pagar en invierno, de pronto a mí me tocó pagar, el año pasado pagaba 4.000 pesos. Y en las tarifas de diciembre, enero, pagaba 300 pesos. Entonces, si vos tenés un consumo que realmente es importante en el término de 4 o 5 meses, y tenés 8 meses donde no consumís, ¿por qué no decir, bueno, vamos a prorratear de acuerdo al consumo de todo el año con un aumento y haces una cuota fija? En definitiva, haces una tarifa plana, ¿sí? Y donde ahí podrías tener, como decía Carolina, incentivos para que aquel que consuma menos tenga tarifas más bajas. Claro, sería algo así como se pensó eso y corrió el rumor, parecido al factor de estabilización que se aplica en la luz. ¿Qué es el factor de estabilización? Cada semestre a vos no te miden, o sea, pasa alguien de la empresa distribuidora y toma la medición del consumo real, pero a vos no te envían en la factura la medición real, sino un estimativo. Cuando finaliza el semestre, hacen una evaluación de lo que ellos te estuvieron enviando y dice, bueno, este usuario se excedió, entonces lo castigamos, entre comillas. Y este usuario se portó bien, incluso redujo su consumo, le vamos a devolver el dinero. El sistema es bueno. Ahora, en la práctica, desde el 2012, si no me equivoco, que se puso en práctica, el factor de estabilización fue uno de los que mayor reclamo recibió en el ENRE, porque no funcionó bien. Claro, pero a ver, a veces resulta difícil de entender, ¿no? Uno dice, si hay algoritmos capaces de procesar datos de miles de usuarios, de millones, de cientos de millones de usuarios, como puede pasar con los algoritmos que manejan las redes sociales, por ejemplo, Facebook y todo eso, ¿cómo puede ser que no pueda haber un algoritmo, un programa que se desarrolle y que mida todas estas variables y que sea observable, que se pueda auditar? O sea, yo no me la creo fundamentalmente porque es una cosa que obligaría a las empresas distribuidoras de cualquier tipo de energía a mostrar algunos números que quizás me da la sensación de que se niegan a mostrar. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Que se transparente cierta información, porque como bien decía, se puede medir por temperaturas incluso, ¿no? Por franjas de determinadas temperaturas, porque eso se ha llegado en los últimos años. Ahora, no queda claro eso. Hay una cuestión de tipo práctica, por ejemplo. Nosotros, como decíamos recién, tenés que comparar la factura del año anterior con la de este año. ¿Cuánta gente tiene guardada la factura en su casa del año anterior para hacer la comparación? ¿Cuántos usuarios la tienen? Claro. La empresa no salió a dar explicaciones, bueno, nosotros lo vamos a facilitar, si la necesitan. Se van a hacer los chanchos rengos, pero es lógico. Claro, pero por otro lado los usuarios tienen mucho miedo a esta situación, porque dicen, ¿harán bien la cuenta? Por eso quiero aprender a cómo se hace la cuenta para hacerla yo, porque si me envían de más, voy a reclamar. Mira, ahí yo a veces haber viajado te da la ventaja, que no es ningún mérito, simplemente es una ventaja porque estuviste en algún lugar, aprendiste algo, de haber visto algunas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Roma, en invierno, en el hotel, nunca estaba la calefacción esa que te agobia, que no, a veces le tenías que poner la mano encima al radiador para darte cuenta que estaba prendido. No así en Estados Unidos, que en Estados Unidos te cocinan en invierno y te congelan en verano. Se ve que la energía de ellos, viste, como después van y te invaden, si no le vende petróleo no hay problema. Pero en Italia, realmente, en invierno, los tipos racionalizan el uso de la energía. Y la vez pasada estaba mirando, en una de esas fantasías que uno tiene a veces, pensando, las próximas vacaciones, me podré tomar vacaciones, pensaba, ¿no? Y en un momento necesitaba distraerme y empecé a mirar en la Toscana, en Italia, que es un lugar que yo le recomiendo a todo el mundo que entre y mire fotos de la Toscana nada más, lo que se conoce como Tuscany en inglés, que es un lugar donde muchos actores norteamericanos, sobre todo, muchos famosos, multimillonarios, tienen su casa en la Toscana. Después la tienen, por las dudas si un día se les ocurre ir, pero la tienen, ¿no? Entonces, vos entrás y encontrás propiedades que van desde 200.000 euros, una casita linda, simpática, de piedra, con un par de miles de metros en el medio de la nada, campo, montañitas, flores, o un hotel de 100 millones de euros en la misma página inmobiliaria. Eso para la compra. Para el alquiler, encontré lugares que se podían alquilar más baratos que lo que va a ser la proyección de las propiedades en la costa el verano que viene, ¿no? Dice, son vacaciones de verano para nosotros, allá te vas a ir a cocinar de frío. Entonces,
Todos los lugares, que había lugares que tenían precios muy accesibles de alquiler, pero en serio, es mucho más barato que alquilar en Pinamar, Cariló, Mar del Plata, Villa Gesell, lo que se te ocurra, más barato que San Bernardo inclusive. Lugares bien puestos, muy lindos, para hacer un tipo de turismo tranqui, ¿viste? Comer espagueti toda la noche, mirar la montaña y estar en un lugar hermoso. Y descansar, realmente. Había una sola aclaración que te hacían los tipos en todos lados. Ojo, la calefacción en Italia es cara. Preste atención porque se la facturamos aparte. O sea, te vacunan con el gas de una forma. Entonces, está bien, se entiende que es lo que viene, eso es a lo que voy. Se entiende que nosotros tenemos poca cultura de cuidado del gas. Pero aún así, yo entiendo que Italia, que no tiene hidrocarburos, que no tiene producción de gas, que depende de allí, que le compran, andás a ver qué árabe, el crudo y el gas y todo eso, es una cosa. Ahora, nosotros que teníamos recursos, nos maleducamos de una forma, pero tampoco, a ver, no hubo gobiernos capaces de invertir en infraestructura, por eso nos quedamos sin energía. Eso queda claro, muchachos, y esto no es una operación. A ver, en la época de Menem sobraba energía, después del kirchnerismo falta energía. No hace falta ser un inteligente bárbaro para darse cuenta que la pifiaron. Eso no tiene ninguna relación con una cuestión ideológica, es meramente práctico. No vamos a tener más remedio que empezar a cuidar la energía. Exacto. El problema es el pronóstico. O sea, cuando nosotros podríamos llegar a recuperar nuestra capacidad de producción energética, esto va a ser a muy largo plazo, porque aparentemente reconstruir esa capacidad instalada lleva años. Varios años, sí. Años, en serio. Fíjate, el daño hecho por políticas de Estado desacertadas, ¿no? Insisto, no estoy hablando de ideas, estoy hablando de hechos concretos. Pero hay un problemita. Hay un mínimo del que la gente no puede bajar en el consumo. O sea, el termotanque o el calefón lo tienen que usar. Calefaccionarse se tiene que calefaccionar. Mucha gente, ahora las casas se construyen a veces con sistemas constructivos, con ventanas de doble vidrio hermético, que es increíble la diferencia que hay cuando pones ventana de doble vidrio hermético. Eso baja el consumo energético. Claro, sí. Fijarte cómo aislás los techos, si tenés la suerte de poder hacer paredes dobles o utilizar ladrillos, si usás huecos los más anchos posibles, que te generan varias capas de aire. O sea, hay un montón de formas de ir aislando la casa. Pero yo me pongo a pensar, de la misma forma que te dije, esos viejitos que vivían en Parque El Bar desde hace años y que de repente un día se encontraron con que estaban en un lugar caro, pero no por culpa de ellos. Mucha gente vive en casas que son húmedas, que son antiguas, que son difíciles de calefaccionar, y no podés condenarlos a que se mueran de frío. Claro, no tienen posibilidad, son básicamente rehenes de esa situación. Exactamente, no pueden porque no pueden mudarse, no pueden decir, bueno, voy a vender o me voy a mudar, no. Y por el otro lado, tenés que enfrentar el día a día, la realidad. Es como cuando se plantean ciertas cuestiones en economía, viste, que te dice, bueno, como la quita del IVA que hablamos la otra vez, que todavía no se implementó, pero mientras tanto yo tengo que comprar la comida. Bueno, esto es la realidad. Mientras tanto que considere la tarifa social, se encarga de un sector, el vulnerable, ¿no? Sí. Después tenemos a los que pueden pagar, los que podrán derrochar. Pero ¿y en el medio? ¿Quién se hace cargo de eso? Claro, sobre todo cuando después ves que 2.500 millones de pesos al fútbol, ¿no? Yo estoy indignado, estoy realmente indignado. Bueno, ¿no? pero creo que, sin tratar de hacer política, me parece que están vinculadas las dos cuestiones, ¿no? Es un tema social muy sensible lo del gas, y si en un país futbolero encima vayan a tocar una fibra sensible como el fútbol, no es una combinación mala, me parece. Lo que pasa es que, a ver, lo que a mí me preocupa es lo siguiente. ¿Vos te crees que van a cambiar mucho las figuras del fútbol? Van a ser los mismos tipos reciclados. Van a poner a Pocho, que era amigo de Cacho. Como Cacho tiene 4 causas en un juzgado federal y tiene pedido de captura y se fugó, entonces lo ponen a Pocho, que todavía no tiene antecedentes registrados. Pero si a mí me dijeran los 2.500 palos van al fútbol y se reparten de una forma transparente, y no va a haber tipos haciendo negocios, chupando de esos 2.500 palos, fenómeno. Por eso yo ayer proponía, bueno, de última, si van a usar esos 2.500 palos que están destinados a deporte, repártanlo en otro deporte, que hay un montón de atletas que se rompen el lomo para poder llegar a competir, y encima representan a la Argentina, se ponen la camisetita, aman la Argentina, es patriotismo. Por eso, ¿no? Ahora cuando vayamos a las Olimpiadas nos representa más que un deporte, y no lo tenemos en cuenta, claro, eso. Pero bueno. 2.500 para el fútbol. Ahora volvemos al otro. ¿Cuál es la ayuda que se le da en materia de subsidio a la energía o el presupuesto
¿Tenés idea vos? Bueno, esa y otras cuestiones son justamente las que se discuten en la audiencia pública, que no se llevó a cabo. Exacto. Por eso cuando se habla de la revisión integral tarifaria, tiene que ver con todo esto. Hoy el mayor inconveniente que tenemos es que no sabemos cómo se llegaron a los números del metro cúbico. O sea, estamos pagando un metro cúbico que nadie sabe cómo se estableció. Impuesto básicamente, porque a nadie le queda claro. No hubo una reunión donde se explicó, bueno, hemos llegado a esta fórmula, o bueno, la modificación se llevó para aquello, o las inversiones, las famosas inversiones, ¿no? Y además estamos hablando de empresas que nos estuvieron acompañando no solamente con el anterior gobierno completo y sus 12 años, sino desde antes también. Por supuesto. Y que son las mismas que están ahora. Y que de hecho hay ministros de la época de Menem que después se convirtieron en lobistas, como el caso Dromi, intermediarios de barcos fantasmas de gas y ese tipo de cosas. Sí, ¿no? pero ¿por qué hago hincapié en las empresas? Porque ahora parecen casi verse en una situación en la que dice que bueno, que no hay dinero, que ellos se comprometen a las inversiones. Bueno, yo quiero saber cuánto ganan los ejecutivos de esas empresas. Bueno, no, y hay algo importante. La gente cuando empieza a repasar la factura se encuentra con el costo fijo, el costo variable, que es el que consume uno con el metro cúbico, y el Fosegas, ¿no? O va cambiando según las provincias. ¿Qué es este fondo fiduciario que va a inversiones? Por año se hablaba entre 4.000 y 5.000 millones de pesos. ¿A qué obras fueron puntualmente? Bueno. ¿A qué porcentaje de usuarios benefició? Bueno, el presidente de Metrogas hizo una casa en Punta del Este. No, esa no era la obra, ¿no? De la que estábamos hablando. Bueno. No. Tuve la posibilidad en el 2014, en el anexo del Congreso, de preguntárselo. Yo era parte en ese momento de la Asociación de Consumidores y le pregunté, ustedes tienen seguramente un cálculo del número de beneficiarios. No digo que me vengas y me digas, este fue el plan de obras, no me interesa, sino a cuántos beneficiarios. No me supo responder. Tengo una consulta. ¿El Fosegas tiene que ver con lo que era el gas importado? No. El gas importado es otro ítem. Es un tema. Claro, el gas ¿También había algo que pagamos para la provincia de Santa Cruz o eso venía con la luz? ¿Te acordás que había Claro, una ley, no sé no. cuánto? Eso es de la luz. Eso es de la luz, que se sigue vigente porque en realidad ya este año se tiene que dar totalmente por finalizado. Me imagino, porque igual la administraron mal. Le mandamos un montón de guita con la factura de la luz, igual está quebrada la provincia, así que me parece que en un momento muchachos, no hay guita que les alcance. No, y además era todo la Argentina estaba costeando a unas inversiones provinciales, que no es que se discuta que sean por la provincia. No, lo que pasa es por la cantidad de años las obras las hacía Lázaro Báez. Exacto. Después no quieren, muchachos, es así, lamentablemente, no, son hechos incontrastables y no estamos discutiendo ideas políticas. No, y para cerrar la idea del costo importado, del gas del costo importado, que es ese famoso que uno va cada bimestre y renuncia personalmente, es un fallo que había presentado el Defensor del Pueblo de la Nación cuando teníamos Defensor del Pueblo de la Nación. Sí. Y bueno, el fallo quedó ahí. Entonces, por esa razón uno puede ir como usuario porque no quedó firme, digamos, nunca se terminó de expedir la corte. Entonces uno puede ir como usuario cada bimestre y renunciar. Entonces le hacen una refacturación, le quitan el monto del gas importado más lo que corresponde de IVA y uno paga. Y cuando al momento de pagar le dicen, hacen firmar una especie de declaración jurada a ver si la persona, si el usuario entiende que el día de mañana, cuando se resuelva esto en la corte, hay dos soluciones: o queda sin efecto o, señor usuario, usted que renunció va a tener que pagar todo junto. Yo digo, a ver, hay cosas que no me terminan de cerrar porque se confunde también con cosas ideológicas que son eminentemente prácticas, ¿no? Yo digo, el ministro Aranguren, por ejemplo, que ahora está cuestionado por ciertas inversiones que tiene en el exterior y todo eso, y las acciones que tiene de Shell, que eso generaría cierta incompatibilidad de su función ministerial con el hecho de que Shell esté proveyendo algunas áreas. Sí, es medio rarito el tema. Él hoy, esta mañana, dijo que él no lo veía así, pero bueno. Bueno, sí, él que vea lo que quiera. Que diga, pero no dijo que las iba a vender, ¿eh? No dijo que las iba a vender. No, pero no. Una de las explicaciones que se dieron en estos días fue que durante el gobierno anterior, Shell estaba prácticamente bloqueada, lo que probablemente sea cierto. Entonces, que ahora empezó a vender Shell más porque la desbloquearon, cosa que no pasaba con el gobierno anterior. Puede ser. Como también es el dinero que tiene el ministro Aranguren lo ganó en buena ley, fueron bonos que ganó cuando se retiró y los bonos que van ganando los grandes ejecutivos de empresas multinacionales tienen bonos todos los años que son bonos que sí es mucha guita, pero muchachos, lo ganan en buena ley. Eso yo no se lo pienso ni de casualidad cuestionar. Ahora bien, el que era CEO de YPF,
¿en qué quedamos? ¿De quién es la empresa YPF? Ganaba un sueldo, y los directores de YPF ganaban unos suelditos bastante difíciles de explicar. De hecho, mucho más elevados que los que decían que ganaban los directivos de Aerolíneas Argentinas, pero muchísimo más elevados que los que ganaban los directivos de Aerolíneas Argentinas. YPF que tampoco da ganancia. Ahora, ¿qué pasa con las empresas estas, Metrogas, con las que están asociadas a la energía y que reciben un subsidio? Porque el subsidio, a ver, cuando a vos te subsidian, en realidad lo que están haciendo es, en lugar de, no te dan la guita a vos, se la dan al tipo proveedor de energía y dicen, che, esta guita te la doy de parte de Carolina Suárez. Es medio explicación brutal, pero es así, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo te doy esta guita porque vos decís que no te dan los costos, te la doy de parte de Carolina Suárez. Perfecto. Pero vos no le garpes 600.000 pesos por mes de sueldo al CEO de tu compañía, flaco, porque si no te voy a tener que seguir subsidiando hasta el día del arquero. Esa es una cuestión que yo no termino de tener clara, porque si la empresa es deficitaria y el pueblo en su conjunto la tiene que subvencionar, para decir, muchachos, hagan una administración más eficiente. Si yo agarro la masa salarial de los ejecutivos de todas las empresas productoras de energía, le sumo los bonos, los choferes, los autos blindados, los custodias y la cantidad de beneficios que tienen, y lo publico, más de uno se va a poner de mal humor. Voy a decir, estaría todo bien si la empresa fuera netamente privada. Por eso puse el ejemplo de Shell, que más allá de que yo pueda cuestionar que hay cierta incompatibilidad con respecto a lo del ministro, el ministro esa se la ganó como correspondía siendo ejecutivo de una empresa. Es de él esa guita, muchacho, no se discute. Después, si la tiene que tener acá afuera, que haga lo que quiera. Pero distinto es, si nosotros hubiésemos estado subsidiando a Shell, pues decía, che, yo pierdo guita, era para ahora decir, vení, así vas a perder guita toda la vida. Si vos le pagás más de medio palo pesos a un tipo por mes, o le pagás 6, 7 millones de pesos por año más bonos, es evidente, es más que evidente que estamos haciendo las cosas mal. Carolina Suárez, como siempre, viste, nos quedamos cortos, yo me voy con las editoriales y todo eso, pero gracias por habernos acompañado, quedó bastante más claro. Una idea muy sencilla, que es multiplicar por 5, flaco. Es multiplicar por 5 para todos los usuarios y por 6 para las pymes, es sencillo. Muchas gracias, Carolina Suárez. Gracias. Fernando Peseche, conclusiones del día. Por lo menos las cosas están más claras. Gracias, Fernando Peseche. Te vas a acordar de mí. Y yo te digo a vos que estás ahí del otro lado y no sabés qué hacer. Paremos con la intolerancia. Paremos con la intolerancia. Paremos con la intolerancia. A ver, hace falta que lo diga una vez más, lo digo. Paremos con la intolerancia. Soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Conducción, Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Apeseche y Eduardo Fasulino. Arte y diseño, Paola Gregori. Operación técnica, Gerardo Subirana. Locución, Romina Monfrinotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM 1220. Te vas a acordar de mí.